El horario de prohibición a los porteños. La presencia de los mismos frente al televisor es exclusiva responsabilidad de los televidentes. Muy buenas noches, estamos en vivo para toda la provincia de Buenos Aires, acá en QM Noticias, el primer y único canal con identidad 100% bonaerense. Hoy vamos a poder hablar de elecciones y lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Vaya si dejó cuerda para hablar de política lo que pasó en las elecciones. ¿Se tiene que renovar el peronismo bonaerense? Lo vamos a ver. La Matanza. ¿Se tiene que dividir? ¿Se acuerdan en las elecciones de nuestra querida Matanza? Todo eso lo vamos a hablar hoy con nuestros invitados de la mano del capitán Albino Aguirre. Estos son los títulos. Bienvenidos a PPP. Oportunismo y precariedad, división de la Matanza, un tema del que se habla en campaña, para el que nadie realiza un estudio profundo y que puede perjudicar a cientos de miles de personas. Peronismo 2.0, el nuevo balance de poder y la renovación del peronismo. ¿Es el fin del peronismo o el fin del monólogo del líder? El siglo XXI es horizontal y conversacional con personas empoderadas. Fuerte respaldo a Vidal. Cambiemos pintó de amarillo la provincia. Gran elección en el interior rural, en el norte del conurbano, en los municipios de la costa atlántica, en la ciudad capital y en el sur del distrito. Un viaje de ida. En Ayacucho, como en muchas ciudades del interior, los jóvenes que se van a estudiar deciden no volver. La falta de futuro y de trabajo son el eje de esta problemática. Prohibido para porteños, es día viernes posterior a las elecciones en todo el país. Y escuchaste, no solo de política va la cosa, porque también nos vamos a meter en un tema muy interesante para quienes sabemos lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con los pibes que se van a estudiar. Se enamoran, se enganchan, les gusta más el otro lugar, no vuelven. De eso vamos a estar hablando, pero antes, vos lo viste en esa cobertura que hizo QM en las elecciones y dijiste, qué periodista. No hay otro como él, se llama Albino Aguirre. Bienvenido, maestro. ¿Estuve bien ahí? ¿Estuve bien? Sí, un poquito exagerado, pero ya forma parte de tu personalidad. Buenas noches a ustedes, gracias por acompañarnos en una nueva propuesta de PPP, este programa que es cierto, no lleva mucho tiempo en pantalla, esperemos que continúe, no sé hasta cuánto. Hoy sí vamos a poder hablar de política. El viernes de la semana pasada, pese al desafío, no nos animamos a violar ninguna veda. Como corresponde. Teníamos muchas ganas de, como lo hicimos en los anteriores programas, hablar un poco de política en el interior de la provincia de Buenos Aires, más allá de meternos en algunos temas que son de gestión o que tienen alguna particularidad como esta que nos va a proponer nuestro periodista invitado del interior, o uno de ellos, que anunciaba recién Jorge, que es qué pasa con esa brecha generacional que siempre queda vacía en el interior de la provincia de Buenos Aires, en los pueblos chicos. Los resultados de las elecciones, la nueva integración de la legislatura. Vamos a hablar un poquito también hoy del presupuesto que acaba de presentar María Eugenia Vidal, pero sobre todo de la ley de reforma fiscal, la ley de reforma impositiva que también... Y de la ola amarilla en la provincia de Buenos Aires. Sí, claro, Vidal, claro, gran claro, apoyo por para supuesto. Vidal. Acordate, te sumás hoy por primera vez. Está muy mal, pero si es el primer viernes que te sumás a Prohibido para Porteños, esto tiene que ver con un programa en donde los periodistas que vos conocés de tu localidad, de tu ciudad, de tu región de la provincia de Buenos Aires, vienen a tirar sobre esta mesa los temas más importantes que pasan en la región para que el debate se profundice y lo hagamos provincialmente en nuestra querida Buenos Aires. ¿Quiénes vinieron hoy? ¿Quiénes son los invitados? Todos nuevos, no hay repetición hoy, como el viernes pasado. Albino, presente. Bueno, saludamos a un consultor, analista, siempre lo invitamos porque nos encanta escuchar el análisis que hace, más en un contexto postelectoral en el que además se empezó a discutir el liderazgo del peronismo como principal fuerza opositora en la República Argentina frente a un oficialismo que claramente ha salido fortalecido en las elecciones del domingo pasado.
Mario Rodríguez. Mario, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la venir. invitación. Gracias por la invitación. Queremos escucharte. El análisis que haces del resultado de la elección, por supuesto, focalizado en la provincia de Buenos Aires, que es casi nuestro objetivo primordial en términos de la generación de contenidos, y sobre todo esto, la reformulación del nuevo liderazgo, si es que ya lo hay, o cómo se construye dentro del peronismo. Saludamos a... Se hago una preguntita solamente para adelantar. Sí. ¿Es posible la renovación del peronismo en la circunstancia que está hoy? Mirá, el peronismo ya se renovó una vez y lo que está claro es que el peronismo no va a morir. El tema es qué formato de liderazgo y qué formato de partido. ¿Y qué formato de peronismo entre los tantos, no? El peronismo siempre es una adaptación funcional a los tiempos, digamos. El peronismo de Perón no es el mismo de ahora y no será el mismo de mañana. Me parece que la clave es en qué formato de liderazgo y en qué formato de partido se organice de alguna manera en el futuro. Interesante. Hablando de elecciones y hablando de peronismo, tenemos a Claudio Capeller, que es colega de La Matanza. Claudio, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir. A ustedes por la invitación. Vos sos periodista de La Matanza y trabajás ¿dónde? ¿Qué tenés? En el periódico SIC. Periódico SIC, en La Matanza. Queremos hablar contigo de La Matanza porque naturalmente siempre se impone como uno de los principales distritos a analizar por el peso electoral que tiene la provincia de Buenos Aires, pero además, lo anunciábamos en los títulos, de esta remanida discusión que desde que yo tengo uso de razón y hago periodismo político en la provincia de Buenos Aires, cada tanto se regenera, que es la posibilidad de dividir La Matanza. Sí, igual hay una diferencia ahora, me parece, y es que esa discusión o eso que vos marcás se está dando después de las elecciones, no solo antes. Es cierto, Sí, es cierto. Es la primera vez que pasa. Y antes después vamos a desarrollar, pero ¿te molesta que La Matanza en esta particular elección haya sido muy observada o como mimada mediáticamente por el peso que tenía en la puja tan pareja en la provincia entre los dos candidatos? No, creo que se da siempre eso. En todas las elecciones pasa eso de que La Matanza es el foco de atención de alguna manera porque es el distrito que, por el peso que él decía, te puede definir una elección. No creo que es la primera vez que pase eso. Bueno, después me vas a explicar por qué cambió tanto entre las PASO y porque hubo de ahí una chique bastante interesante. Sí, se acercó Último bastante. invitado. Superó el piso de los 30, Cambiemos. ¿Viste? Hizo una buena elección incluso ahí. Están enojados, Aunque te parezca mentira, aunque naturalmente también tiene que ver seguramente con una cuestión de densidad de electores, la mayor cantidad de votos que cosechó la fórmula, aunque no era una fórmula sino una lista, Bullrich-González, en términos de cantidad, fue en La Matanza, más de 232.000 votos, más o menos obtuvo allí. Superó a la Ciudad de La Plata, donde había hecho una excelente elección en las PASO y la ratificó, mejorándola incluso en las generales y a Mar del Plata. Bueno, seguimos presentando a nuestros invitados. Ayacucho. Emilio Quintana, de FM 95.3, Ayacucho. Emilio, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto, Balvin, un gusto Gracias a por todos venir. los muchachos estar acá. La verdad que Sí. un placer para el periodismo del interior, tal cual lo decías, poder estar en una mesa compartiendo con periodistas, con analistas, después de una elección tan interesante como el domingo pasado. A mí me interesa muchísimo escuchar el tema que vos elegiste, porque nosotros le contamos a ustedes, porque casi como que nos estamos conociendo mientras hacemos el programa, y a la gente que muchas veces nosotros nos desayunamos de los temas que vamos a discutir en la noche, acá mismo casi. Disculpame, habla por vos Me porque yo tengo reunión de producción, No, me junto estamos con de acuerdo, Martita, me pero junto... O sea, vos te vos sos la estrella. Te quiero decir, yo provengo de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires donde esto que vos decís, Claro. esa brecha generacional de pibes que se van a estudiar y nunca vuelven, es tal cual, casi claro. como una situación calcada, digamos. Sí, es una situación que realmente preocupa porque uno piensa en el futuro del pueblo y bueno, porque por ahí el dato que le contaba en la charla previa, un pueblo de hace 60, 70 años que no crece. Tenemos 20.000 habitantes, un poquito más ahora, 25.000, pero no es un pueblo que tiene preindustria, no es un pueblo que tiene producción agrícola, digamos, para generar cierta cantidad de empleo y bueno, estamos en una meseta complicada y creo que está bueno también que el tema se sepa, ¿no? Emilio, déjame sacarte un segundo nada más, déjame Sí. sacarnos un tema que es pesado, pero que es inevitable que lo tratemos, Sí. porque se habló mucho en la previa de las elecciones, la trágica decisión que tomó el primer candidato concejal del Frente Cambiemos, que fue finalmente la fuerza que ganó allí en Ayacucho, de quitarse la vida apenas horas antes de la elección. Bueno, algo terrible, digamos, a ver, plena elección, plena campaña, jueves de la campaña, último día, todas las fuerzas no utilizaban el último día para dar su mensaje final, había un debate en una escuela media y bueno, alrededor de las 8 de la mañana, no sé, 9 de la mañana aproximadamente nos enteramos que se había quitado la vida. Obviamente la conmoción duró tanto, digamos, que yo creo que se trasladó al domingo también, porque además era muy fuerte ingresar al cuarto oscuro
y ver a la figura del candidato a primer concejal, porque obviamente las boletas no se pudieron cambiar, estaba todo en marcha. Y bueno, se suspendió toda la campaña, fue un hecho realmente trágico, que bueno, a ver, que creo que no tiene vínculo con el tema político, pero sí que sin duda es un hecho que no sé si en algún otro lugar del mundo pasó. Una decisión de esa naturaleza es personalísima y vaya a Bueno, saber uno. claro, ¿Dejó algún escrito, dejó algo? Ninguna misiva de nada. Nada. O sea que nadie se sabe. No se sabe por qué tomó esa decisión. No digamos. se sabe, no. ¿Era funcionario municipal? Fue funcionario durante 6 años la gestión de Pablo Zubiaurre, que en el 2011, digamos, con un acuerdo entre distintas fuerzas radicales, ganó en Ayacucho, después ya en el 2015 siendo parte de Cambiemos. Pero bueno, que en realidad él desde la militancia radical de toda la vida. Él provenía del radicalismo, Juventud como buena Radical, parte de quienes son dirigentes de Cambiemos en el interior, digamos. Exactamente, Juventud Radical, fue concejal de la oposición cuando el gobierno era peronista y ahora, bueno, iba por su concejalía a nivel oficialista. Y bueno, sin duda que para cualquier militante de toda la vida era su Perdóname, día, ¿no? ¿hubo mucha diferencia entre lo que obtuvo el Frente Cambiemos en las primarias y en las generales? Casi el 11% de diferencia. Sí. De entre una elección y la otra. Queríamos, perdóname, pero Sí, quería por sacar Muy este bien, tema muy para bien, meternos porque vamos a porque hablar de además no política está y dentro otras de la cosas, pauta, claro. pero es muy interesante también para la gente de la zona. Sí, Va a decir sí, que invitan a la porque gente de Ayacucho, no hablan de ese tema, que Conmocionó mucho tiene a la gente. toda la política en la provincia. Sabe muy bien, el chiste, si se quiere, el disparador de Prohibido para Porteños tiene que ver con una mesa de análisis en donde vamos a hablar de política, pero de la política que nos interesa a nosotros, los bonaerenses. Si hay que meter un piecito en algo que tenga que ver con Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo meteremos, pediremos permiso y lo meteremos, pero vamos a hablar, como siempre, de la provincia de Buenos Aires. A eso me refiero cuando preguntamos en las redes, a través de los mensajes, y la consigna de hoy. Pero de la provincia de Buenos Aires, ¿tiene que renovarse el peronismo en la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué aclaro esto? Porque el peronismo está muy dividido y si nos vamos de la provincia y lo hacemos nacional puede generar aún más confusión. ¿El peronismo de la provincia puede renovarse? ¿A dónde, Pollito? Buenas noches. Buenas noches, pueden opinar a nuestro WhatsApp 221-675-4444, también a través de Twitter, @QM Noticias, también por nuestro Facebook, QM Noticias. Repetimos el WhatsApp, 221-675-4444. Pueden participar para responder a esta consigna. Bien, estaba mirando acá la pauta, Albino, ¿sabés por qué? Porque no quiero meter la pata. Marquito me dijo, claro, Marquito me dijo que primero vamos a presentar el primer tema que tiene que ver con la matanza. Marquito, y te pregunto a vos que estás en la cucaracha, ¿tiene informe o vamos derecho con el tema? Derecho con el tema presente, Albino, y hablemos de la matanza. Bueno, muy bien, vamos a hablar de este proyecto de la matanza. Lo primero que le quiero preguntar a Claudio, esto es todo pregunta. Por supuesto que después yo le voy a comentar algo de lo que yo creo que va a pasar en la legislatura, de por dónde viene la discusión. Yo estoy convencido de que no va a salir. Esta es una opinión, queda grabado, que no se va a dividir la matanza. Hay muchas cuestiones, entre otras tantas financieras. La provincia hoy por hoy no puede resolver su cuestión de caja, mucho menos va a generarse un problema de tener que financiar distritos, porque además vos hablás con cualquiera y te dicen no es que se divide la matanza en 4 y se reparte la misma plata que hoy recibe la matanza entre 4 distritos independientes y distintos. Hay que dotarlos de funcionalidad para que sean operativos y eso requiere de mucha plata. Es una decisión política, esto es una opinión absolutamente personal. Cuando digo no se va a dividir es lo que yo creo. Puede que por ahí a la mesa no coincidamos. Claudio, lo primero que te quiero preguntar es lo siguiente, porque hay muchos distritos que tienen una fuerte corriente interna independentista, por llamarlo de alguna manera. En La Matanza, en el habitante de La Matanza, ¿existe esa necesidad? Mirá, yo me tomo el atrevimiento de decir que el habitante de La Matanza no sabe que se está hablando de la división de La Matanza. Ah, o sea que no solo no le interesa la autonomía, Estamos lejos sino de que ni Cataluña, siquiera está enterado, dice digamos. Sí, años luces. Sí. Albert, te doy un dato No es para Cataluña, un buen dato. Un dato que de alguna manera afirma lo que estoy diciendo. Se creó hace un año y un par de meses nada más en la página Chang.org justamente un sector para que la gente pueda firmar y adherir a la división de La Matanza o a la posible división de La Matanza. La Matanza tiene, según el último censo, 1.775.000 habitantes. Sí. Debe tener hoy 2 millones de habitantes aproximadamente.
firmaron la petición 3.200 personas, Sí. que no sabemos ni siquiera si son de La Matanza. O sea, Sí, nada, menos sí. de... Absolutamente. Estamos en la era de la tecnología. Si uno googlea e ingresa a YouTube, por ejemplo, y ve videos donde hay algunos candidatos que hablan de la división de La Matanza o algunos explican lo que es el proyecto de dividir La Matanza, esos videos tienen 100 visitas. Nada. Eso muestra un poco que no sé hay- si tiene que ver con el desinterés, creo que tiene que ver con la total desinformación. Desconocimiento. Sí. Ahora la pregunta Total es, desconocimiento. ya te dejo a vos, Sí. pero para entender, ¿el proyecto contempla cómo se separa una ciudad? Yo me imagino, acá quedamos. Vos en un distrito y yo quedo en otro distrito y el centro comercial. Digo, ¿hay un proyecto por lo menos inteligente para cuando la gente empieza a enterarse, se le va a consultar a la gente? Esas son las dos preguntas que me parece interesante. Primero, cuando haya que hacerlo, se le consulta a la gente. Y segundo, ¿el proyecto está bien hecho? A ver, nunca se habló de consultar a la gente y eso es llamativo. El único que habló sinceramente de consultar a la gente fue el candidato a diputado de Sergio Massa, Julio Rubén Ledesma, que hoy todavía sigue siendo diputado. Fue el único que dijo habría que consultar a la gente. Desde los otros sectores políticos nadie habló todavía de consultar a la gente, mucho menos aquellos que promocionan de alguna manera la división de La Lo Matanza. lógico sería un referéndum, me imagino, ¿no? En ese caso, o sea... Lo lógico sería primero tener una normativa justa y que no sea medida, digamos. Porque el problema de los municipios es un problema que excede a La Matanza, digamos. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es decir, bueno, en determinado territorio, con determinada cantidad de personas, el Estado provincial y el Estado municipal puede lograr eficiencia en sus servicios. Digamos, ese es el criterio. Decir, bueno, ¿cuál es ese criterio? ¿Cuántos kilómetros y cuántos habitantes? Y a partir de allí sí decir que se va a dividir o se van a adecuar un montón de municipios en virtud de que hay un estudio que te dice que vos sos eficiente en determinado Mario, pero espacio y en determinado... disculpame, no te O sea, se trata de una división, no solo en términos numéricos de cantidad de habitantes, Claro. de densidad poblacional, si vos querés, en un determinado territorio, sino de posibilidades económicas de poder sostenerlo Mirá, después. en el mundo lo que se discute cuando se dividen las poblaciones es cuál es la unidad de eficiencia estatal. Al final del día, el Estado es una prestadora de servicios. ¿sí? Sí. Te presta, a nivel municipal, te presta el ABL, alumbrado, barrido, Claro. limpieza. Está clarísimo que en 1.700.000... Ahí está. Es muy pero probable, Mario, es muy Mario, probable que haya que Mario, dividirla. Pero por eso digo, lo que esto es no, ignorante. no hay que hacer es Ignorante, una ley a medida. Pero lo primero Sí. que se me ocurre, o sea, un sentido común que tal vez vos me decís, no, sos un animal. Lo primero que hay que dividir entonces es la misma provincia de Buenos Aires, que es... Mirá, ya hubo, que no se puede gestionar. bueno, ya hubo intentos de regionalizarla. Sí, el famoso proyecto ¿Cuál es de el problema? Montoya El problema que es, digamos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sí. tiene otro estatuto legal. Entonces, eso ya es otra discusión. Una cosa es el estatuto legal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otra cosa es el estatuto legal de La Matanza o de Tres Lomas. Lo que es inviable es que La Matanza y Tres Lomas tengan el mismo estatuto legal. El estatuto legal, que es la Ley Orgánica de Municipalidades de 1958. Eso claramente hay que modificarlo. Eso no admite la menor discusión. Ahora, Estoy Mario, hablando de la yo tengo provincia, una no pregunta la y se lo hago a autónoma, o sea, ustedes. la provincia es inviable para gestionar. La provincia Mirá. sí es inviable. es probable. Ahora, Sí, de todas Pero maneras, la a ver, provincia no Matanza- es inviable por densidad, sino por una cuestión financiera que se está discutiendo Iba a preguntar ahora. Bueno, eso. pero ¿La Matanza entonces, es inviable por sí. cantidad de habitantes? Pregunto, y digo por qué pregunto esto. En el 2016 hay un estudio que indica que la ciudad de Buenos Aires recibió por habitante 42.000 pesos. ¿La Matanza cuánto recibió? 4.000. Entonces, ¿es inviable por cantidad de habitantes o es inviable también porque el presupuesto, Mirá, como dijo alguna vez yo Alberto arranco- Balestrini, tiene yo el presupuesto de una arranco- biblioteca popular? Mirá, en mi opinión y lo que yo he estudiado, es inviable por el estatuto legal. O sea, un municipio de 1.700.000 habitantes no puede tener el mismo régimen legal que un municipio de 3.000. Eso pasa solo en la provincia de Buenos Aires. En el resto de la Argentina existe autonomía municipal y cada municipio diseña su estatuto legal y además, a la vez, las provincias tienen categorizados en municipios de primera, segunda y tercera. Lo cual, ¿qué involucra? Pero Involucra pará, un Mario, yo montón tengo de una cosas, pregunta. Vos entre todas decís, las tributarias. sí, vos decís que, entre otras cosas, hay que modificar la ley orgánica de los municipios. Para los que nos están viendo, la ley orgánica municipal vendría a ser como la constitución de los Claro, municipios, tal digamos. cual. La constitución argentina, la provincia de Buenos Aires tiene su propia constitución y la ley orgánica municipal a la que refiere Mario es como la constitución de los municipios. Pero claro, cada Del distrito 58. es absolutamente distinto al de al lado, ni que hablar La Matanza con algún distrito del interior. Ahora, ¿no habría que sincerar la discusión? ¿No habría que decir, muchachos, acá nosotros queremos dividir La Matanza por una cuestión estrictamente política? Mirá, si fuera así está mal.
Digamos, si fuera así, está mal, no está bien. Digamos. No podés hacer política particular contra alguien. Digamos. ¿Por qué? Porque lo único que haces es enojarte con alguno y perjudicar a los vecinos. Y quien no sabe si es así es nuestro colega de La Matanza. Si fuera así está mal, dice. ¿Es así? Es que todo indica que es así. A ver, si Hoy, uno se remonta... hoy Cambiemos quiere ocuparse de dividir La Matanza. En su momento Alberto Balestrini también quería dividir La Matanza. Alberto Balestrini fue senador de la provincia de Buenos Aires. Por una cuestión solamente electoral. Bueno, el Cuando último, fue el intendente último, dejó de el querer último dividir La proyecto Matanza. no es de Cambiemos, más allá de que ahora han ratificado que quieren hacerlo. El último proyecto es del Oso Díaz. Pero es el que ahora el Oso Díaz, en realidad no es del Oso Díaz. El diputado Díaz lo que hizo fue presentar un proyecto que es mucho más viejo. Sí, El diputado bueno, Díaz sí. presentó un proyecto del año 2000 que pertenece a La discusión, independientemente de La Matanza, tiene que ser otra. La discusión tiene que ser qué herramientas la provincia necesita para brindar los mejores servicios a los ciudadanos. Punto. O sea, esa es la discusión. Entonces, está bien, de sobre esa acuerdo, pero discusión yo les vas. cuento algo. Hace no mucho tiempo atrás, en la legislatura, hubo una discusión que más o menos tiene que ver con esto que vos decís, aunque no necesariamente con la ley orgánica de los municipales, sino para empezar a rediscutir una suerte de ley marco, digamos, en la que se supone que pueda discutirse cada uno de los diferentes proyectos autonomistas que hay en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés hasta cuándo se juntaron en esa intención de generar una ley marco? Hasta que vino una ONG que se dedica a recolectar distintas localidades del interior que quieren independizarse y empezó a contarlos. 86 localidades del interior de la provincia de Buenos Aires se quieren independizar. Y los muchachos dijeron, no, es imposible. Si nosotros le generamos una ley marco, que le damos, si vos querés, cierto sustento institucional, legal al reclamo de estos muchachos, ahí sí la provincia Se arman de pelota, definitivamente pero además, partamos de la base. A ver, si vos estableces normas claras, Sí. Por ejemplo, Misiones, Sí, tiene menos de 1 millón de habitantes, tiene 76 municipios. sí. ¿Sí? A la provincia de Buenos Aires, que tiene 17 millones de habitantes con Sí. 135, claramente la provincia tiene pocos municipios. Sí. Es decir, el problema son los criterios sobre los cuales México. Pero a ver, un municipio, México, está bien, pero Michoacán. la provincia de Buenos Aires, Mario, nosotros estamos diciendo, tenemos una provincia que es inviable, dice Jorge, y muchos creen que efectivamente es inviable en función de la plata que recibe. Ahora se está discutiendo, Pero eso se va a demorar y demás. Tiene que atender hoy a 135 distritos. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ¿podría girarle fondos por participar a 220? Olvídate. Mirá, a ver, yo creo que la discusión del dinero es la última. El problema es el diseño institucional sobre el cual vos estableces alguna medida sobre la cual vos te metés en la organización jurídica en la cual vivimos los ciudadanos. Los tengo que retar a los dos. A Mario, que es la primera vez que viene, y a vos, que sos tipo de la casa, hombre grande, Sí. pantalones largos ya. Vamos a retomar con el tema Sí. de La Matanza. Sí. Es tan interesante Sí. y son tan apasionados cuando se ponen a charlar que tengo miedo, no estoy diciendo que va a pasar, tengo miedo que nos quedamos embelesados y se me vayan los tiempos como conductor de la mano. Sí, sí. O sea, cuando volvamos me prometen que van a poder por lo menos desarrollar fundamentalmente qué es lo que pasa en La Matanza al hombre, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Está bien que Sí. te molestó que te Sí. recto, no? Bueno. Sí. ¿Por qué? Digo todo esto porque me cagan, pero porque la hagamos, te decía. Hay informe del próximo tema. Sí. Antes del próximo tema que tiene que ver con la renovación del peronismo, si se puede, Sí. si se debe, si se Sí. está haciendo. Sí, ahí sí tiene que hablar Claudio. Ah, Ahí yo en me el borro. tema de él querés que hable de él, en el de él No, querés yo que te hable cuento de una él. cosa. En la renovación del peronismo, yo la Bueno. miraba afuera, acá tenemos a un analista político que, como yo siempre digo, tiene que tener una buena dosis de peronólogo en sangre. Cualquier analista que se precie de entender y de tratar de explicar la política tiene que conocer al peronismo, porque van casi de la Porque mano, somos todos y a la capital nacional del Vaya se peronismo, sabe. digamos, ¿no? ¿Qué pasa segundito, qué pasa con el peronismo en Ayacucho? En Ayacucho el peronismo está, Está muy complicado. parecido. Sí. Sí. Muy parecido a lo que pasa en Ese la provincia de concepto Buenos me Aires. pareció muy bueno. A ver, ¿cómo es eso? ¿Por qué muy parecido a lo que pasa en la provincia? Porque hay una figura que sacó una buena cantidad de votos en su momento, digamos, que fue exintendente, 8 años de gobierno, Sí, que el día de hoy, digamos, quien conduce el peronismo, pero abajo de él hay mucha división, Sí. hay por lo menos 2 fuerzas muy claras y una tercera también,
Y pareciera que nadie puede superar los votos de ese líder, aunque hay Darío como Abel, una que grieta Es la en Ayacucho Cristina, digamos, también. del peronismo. Es la Cristina. Y ¿Cómo comparándolo- se llama la Cristina del Darío peronismo en David. Ayacucho? Darío David. El ex intendente. Ex intendente fue 8 años. Vamos al informe. ¿Qué haces ahí? Otro que va así, otro que va en cana. ¿Qué es eso que me haces así con las esposas? Estoy con todo, mirá, tengo esto todo, Sí, ya me estoy sos comunicando un con la chofer, producción. vos. ¿Qué querés? Decime. Debido. Vamos con el tema debido No vamos a ahora hablar porque ni de es lo que está debido, garpando ahora en no vamos todos a hablar de lados. debido, eso Pero vos lo perdón, Se sabés. está hablando de eso. micrófono. Háblame amigo, así que... Sí, me estoy comunicando con No, Eduardo ¿qué Ale. estoy comunicando? Vamos al informe de la renovación del peronismo en la provincia de Buenos Aires y se pone linda la mesa. Yo hoy voy a estar calladito porque acá hay ¿Por gente qué lo que sabe. acotás a la provincia de Buenos Aires? La renovación del periodismo es una discusión Está nacional. bien, pero estamos haciendo un programa que Sí, fundamentalmente le bueno. interesa a la gente de la provincia de Buenos Aires. Perfecto, mala mía. Antes del informe, pará. Nos comemos los últimos sanguchitos de Ricardo, 532.89 que quedan porque siempre gentileza a los técnicos, a todos. Gracias Germán, como siempre. Acá al lado para la gente de La Plata. Ahora sí, informe. No, puede ser que en este momento sea complejo imaginar el futuro del peronismo, como es complejo imaginar también el futuro de la Argentina. Felicito a Macri por los resultados, pero creo que nos debemos para adelante una reconstrucción de verdad. De verdad, claro. De verdad. Yo creo que estos son los típicos cambios de piel que tiene el peronismo. El peronismo es un Típicos partido... cambios de piel del peronismo. Sí, cambio de piel. El peronismo es un partido de poder y de dinero. Es una maquinaria de las dos cosas. Creo en que el peronismo es humanista y cristiano y que tiene que interesarse por los que menos tienen y que tiene un montón de deudas con los sectores más humildes. El peronismo, ¿qué es? Una mochila también. Tiene 50 años, 60 años de mochila. Los que somos grandes ya. Y esa mochila tiene mandatos que pueden ser ciertos o uno se los inventa. Nosotros somos nacionales, populares, democráticos, revolucionarios. Nuestra identidad camina por otro lado. A mí Unidad Ciudadana me remite a los propietarios desde la antigua Roma o la antigua Grecia. A mí me parece que hay una especie de mandato falso de que todos los peronistas tienen que estar unidos. Pero los peronistas hace rato que no quieren estar unidos. Su responsabilidad, su obligación es estar unidos, dirimir sus diferencias en la discusión, en cada lugar, seleccionando los dirigentes que mejor nos expresen, pero teniendo una mesa que tenga lugar para todos y que no dé lugar a personalismo e individualismo. Lo que existe es el kirchnerismo, que es el peronismo del siglo XXI. Y ella le tiene que dar un formato organizativo. Y no puede ser que millones dependamos del capricho de una persona. Y el peronismo tiene que haber una etapa de pasar del monólogo a la etapa del diálogo. Todos están mutando ahora, todos traicionan para volver a posicionarse. Y esto va a ocurrir con la nueva especie que arma el peronismo O sea, de acá a la 10 años. famosa... Bien. Bueno, estábamos chusmeando un poco. Es difícil hablar de renovación también cuando uno repasa algunas caras, ¿no? ¿Cuál es la verdadera renovación posible? Mira, no sé cuál es la verdadera renovación. Lo que sí es cierto es que claramente, más allá de las razones, hoy los resultados del peronismo no son los esperados. Entonces, si los resultados no son los esperados, amerita que vos revises el proceso. Entonces, si hay personajes como los que vimos que siguen hablando de peronismo y de renovación del peronismo, claramente ellos están afuera de eso, digamos, de ese proceso. El tema es, para mí, que independientemente de las personas, el problema del peronismo es un problema de liderazgo. El peronismo siempre fue liderado por una persona y esa persona era monóloga, era un líder que te decía a dónde ibas. Históricamente, desde Perón hasta Cristina, en todos los procesos siempre había un líder que te decía para dónde iban. Y eso tenía cierto consenso social porque la sociedad de alguna manera se movía así. En el siglo XXI las personas estamos empoderadas y tenemos un formato conversacional. Entonces, y el peronismo no cambió. El peronismo sigue siendo monológico, es decir, el peronismo está buscando un nuevo líder que le diga a las masas a dónde ir, digamos. Y cierra el disenso y el que se enoja se pelea, digamos. No casualmente el peronismo está partido en tantos pedazos. Esos pedazos son producto del no disenso. Mario, la primera discusión que se generó con el peronismo fue tras la derrota del 2015. Y ahí asomó un grupo de intendentes que en su momento dijeron, bueno, vamos a renovar el partido y la mejor manera de renovar el partido es
apoyarnos en aquellos que en su momento, por lo menos en el 2015, revalidaron el apoyo. Totalmente. Y sin embargo, quienes lideraron por lo menos la última elección encabezándola, era gente... Bueno, pero es que además de expresar un deseo, que es lindo ir a la televisión y todo eso, hay que laburar. O sea, además de expresar un deseo, hay que laburar. Pero es hay que armar un fuerte lo que proyecto. decís, Mario. Vos decís que no laburan, Y que no. son vagos. No. Lo dijo clarito. Massa, Randazzo. Pero vos me hablaste de unos intendentes. Esos Sí. intendentes, aparte es un proceso histórico. Sí. Siempre, después de una elección, hay un grupo de intendentes que asoma, negocia sus porotos, digamos, Sí. y una vez que negocia los porotos, porque producto de esa negociación fue la última elección de congresales en el PJ, con lo cual Sí. estaban todos adentro, digamos, y resultado de eso, ayer, Espinosa, que fue con Cristina por afuera del PJ, reasume el PJ. Ahí está, hablaste de Espinosa. Había dos referentes peronistas que parecían que se comían a los chicos crudos, hasta que le tiraron un par de carpetazos, que son los dos de La Matanza, un hombre y una mujer. ¿Qué es lo que pasó con ellos? Yo me preguntaba, de acuerdo a lo que decía él, ¿cómo discutís a Fernando Espinosa o, en el caso, sumándola si querés, a Verónica Magario, la actual intendenta, después de la elección que hicieron? O sea, ¿cuáles son los fundamentos para discutirlos como líderes del peronismo? Yo no la discuto. No, me refiero a esa renovación de la que Dentro del peronismo, intentabas hablar. Dentro del Pero peronismo. yo sí. ¿Quiénes son capaces de discutirlos? ¿Quiénes están de la vereda del frente? No, O no, mismo a no Cristina lo sé, Kirchner. no lo sé. O sea, Sí, a Cristina se la puede discutir porque los Pero votos que pará, tiene pará. son... Nosotros no pecamos de soberbia. Nosotros tenemos un canal bonaerense. Este es un programa en especial dentro de un canal bonaerense en donde les prestamos mucha atención a los temas del interior. Nosotros no pecamos de arrogancia. ¿Quién le discute el liderazgo del peronismo a ¿cómo se llama? Espinosa? Si muchos dicen Cristina se transformó casi como en una suerte de líder de un partido vecinal reducido al conurbano, Espinosa La Matanza, muchachos. Fuera de La Matanza, a Espinosa como para proyectarse referente del peronismo. Albino, en todo caso esto se resuelve en un proceso transparente. ¿No le gustó lo que dijiste? Digamos, en un proceso transparente. No, es que lo propongo partidaria. ¿Cuál es el problema? ¿No te gustó? ¿Le pusiste cara? Yo te vi. Desde ese análisis, ¿a qué se redujo entonces Randazzo o Massa? Si Cristina se redujo a un partido vecinalista, ¿qué es hoy Massa y Randazzo? Pero Randazzo salió quinto en La Matanza, la interna del peronismo. Randazzo en La Matanza se perdió con la izquierda. Por eso, es una vergüenza. la interna del peronismo ya está resuelta. Randazzo, el problema es falsa la discusión. no se puede presentar más. A ver, es falsa la discusión. La interna del peronismo está resuelta. 37-5, flaco. Está resuelta. Y está resuelta como lo hablamos en este canal, no en este programa. Espinosa terminó la elección, volvió al PJ, sigue siendo el presidente del peronismo. Entonces Randazzo no existe. O sea, nunca existió la hipótesis Randazzo en términos de PJ. Le prestaron el sello, fue una elección, sacó 5 contra 37. Lo cual no invalida, no dice nada más que eso. Ahora, si los militantes y los militantes del movimiento peronista sienten que los resultados no son los que ellos desean, amerita una discusión interna. Sea con Espinosa, sea con quien corno sea. Ahora, a veces 2 más 2 no es la política, pero a veces quiero preguntarte si 2 más 2, ya te dejo la opinión, porque digo, si fuese matemática, así como Carrió alguna vez dijo que Macri era el límite, que era un ladrón y hoy está al lado, si fuese matemática, me parece que el peronismo se rearma en la figura de Cristina aliándose con Massa. Mirá, para mí, es la unión que tienen que hacer para sacar del gobierno... No lo sé, yo básicamente creo que no hay más acuerdo de cúpulas. Lo que tiene que hacer el peronismo es volver al territorio, hablar con sus propios militantes. ¿Por qué si con Massa le alcanzaría? Mirá, porque no hay sumatoria matemática. Vos no sumás, los votos de Massa, primero, no son de Massa, son de ciudadanos que en determinado momento histórico lo eligieron como una opción. Sí. Punto, no son de Massa. Hay mucho más anti que de Massa. Si vos querés, Randazzo tenía un voto más cautivo, de hecho, incluso hasta lo conservó. Tenía un voto más que lo votaba él. Ahora creo que se trasladaron los votos de Massa. ¿No? Pero por eso, Massa pierde 4 puntos, 5 puntos que son los fluctuantes. Los votos son de los ciudadanos. Cuidemos el lenguaje. Los votos son de los ciudadanos. Se acabó esa época en donde los votos eran de fulano, mengano y sultano. Los votos son de los ciudadanos. ¿Qué pasó? Que un 37% de los ciudadanos eligieron a Cristina, un 11% eligieron a Massa y un 5% Mario, a Randazzo. yo te cuento una cosa. Pará, Mario, estás hablando... No, pero yo se lo quiero provocar. Mario, estás hablando como si fueras un político, no como si fueras un analista. El político te dice el voto es de la gente. Si son de la gente, ¿por qué entre las PASO en La Matanza y las segundas elecciones, en donde fueron todos los cañones de los políticos a cambiarle el voto a la gente y la gente lo cambió,
No es de la gente, la misma gente Porque vota son otra dos cosa. cosas. Primero, son dos elecciones distintas. Primero y fundamental, son dos elecciones fuera distintas. del medio, No, son dos elecciones distintas. Y segundo, tenés 10% más de votante entre las PASO y las generales. O sea, son dos cosas. ¿Por qué no asumís que la ciudadanía fue a una interna y votó lo que le parecía mejor en ese espectro interno? Y después agarró y dijo, bueno, ahora es la general. Y fue y votó otra cosa. ¿No ¿Cuál se es el problema? radicalizó el peronismo? ¿No se radicalizó? La sensación que me da a mí es que el peronismo estaba más preocupado en esta interna, en esta elección, por su propia interna, que por transformarse en una opción de poder. Mirá, el peronismo, Ese peronismo viejo... en tanto monólogo Sí. está divorciado de la ciudadanía. En tanto Me no gusta lo que escucha, estás diciendo, en me tanto gusta no mucho. escucha, está divorciado de la ciudadanía. Me gusta mucho. Claramente. Yo creo que está divorciado entre ellos, ¿no? De la ciudadanía, No, Mario. me gusta lo que Mirá, dice. Está, no en está la viendo el sumatoria, escenario. Emilio... Pero es que no hay sumatoria, Sí. Albino, ese es un error. Sí. No hay sumatoria. Bueno, pero es voto peronista. Yo lo que creo es No sumatoria. damos, voto En peronista. un distrito como La Matanza, con 1.700.000 habitantes, que 400.000 personas vote al peronismo y se diga que el peronismo está enojado o enemistado con la ciudadanía. No, pero no, Sí. no lo hagamos. El peronismo en general, la mayoría de los dirigentes peronistas, lo que quiere decir él, no está leyendo el cambio de tiempo. Pero a ver, Eso es lo que Pará, me parece. aguardame un hablamos de segundo, ola Mario, amarilla aguardame y un ahora segundo que Emilio está hablamos desde de- hoy. No, A ver, no, Mario. yo pregunto Sí. si hay peronismo sin monólogo. Sí. Esa es la Porque, pregunta del millón. claro, exacto. Yo creo que es muy pregunta difícil del millón. encontrar un peronismo sin monólogo a lo largo de la historia, ¿no? En la provincia de Buenos Aires ¿Y particularmente. para qué imposible, buscarlo? es Imposible. ¿Y Entonces, para qué buscarlo? Si el peronismo era la cancha con el choripán, ¿para qué se va a hacer la rondita como hace Macri? Hubiesen seguido con el peronismo. ¿Para qué buscarlo? Tal vez se equivocaron en querer imitar. Los resultados no te acompañan, Jorge. O sea, en cualquier formato, sea rondita o sea choripán, que no comparto, pero ponele como dos imágenes brutales, los resultados no te acompañan. Y no solamente en la provincia de Buenos Aires. Que te acompañen en La Matanza está fenómeno. Igual yo Digamos, creo que ahora, es algo coyuntural. Ocurrió lo mismo con la alianza en el 99. Lo que en vos el 99 quieras. al peronismo tampoco lo acompañaron. lo que Que vos me quieras. gusta, vamos. Después veamos Eh, lo que sacó Está Cristina buenísima esta charla. Perón. Pero ¿saben Está qué? muy bien. Así como me quedo calentito yo, En porque el está pero- buenísimo, nos quedamos del otro lado también. Sí. Acá es televisión esto, no es una mesa de bar que vos podés hablar hasta las 2 de la mañana y tu señora no te dice nada. Acá hay una cámara, es televisión. ¿Sabés qué tenemos que hacer? Sí. Lo que nos dan de comer. Mm. Una pequeña tanda, muy cortita, qué lástima, che, qué bien. Me gusta mucho esta mesa porque además coincidió en que si no estaba, decir la verdad, nosotros que estamos si no estaba La Matanza, Sí, tal no, vez había menos resistencia a esta charla. Entonces, en esto, que hace mucho que no se ve, discusión de política sin intenciones para un lado o para el otro, por lo menos sin intenciones claras, me gusta esta mesa, va a estar bueno, pero la vamos a ir cortando, nos metemos con el tema Ayacucho y mensajes después, todo después de la tanda. Esperen un poquito, me están volviendo loco, pero yo por mí me saco la cucaracha y seguimos hablando de lo que estábamos hablando. Dale, tanda cortita, dale. A los porteños nos envidian. Son por eso envidiosos. No quiero ser malo, pero rayo negro.